Les comento que ayer nos informaron que había que subir la encuesta de mediados de semestre, pero una vez que la subí llegó otro correo de la facultad diciendo que le iban a hacer en forma masiva a partir del 21 de septiembre que la bajáramos. Así que por eso la bajé y no les quise poner un anuncio de que la bajé directamente, pero ese es el motivo que bajé la encuesta, porque la van a subir la facultad y la va a hacer a toda masiva desde el 21. ¿Profe? Se conecta el resto de las personas. ¿Ustedes tienen alguna duda o cualquier Profe, cosa? yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué para el proyecto de la casa, por qué no se puede acotar por dentro? Como, O sea, se ¿por qué se puede puede votar por considerar, dentro. pero por qué se A ver, considera sobreacotamiento? cualquier, generalmente se acota por fuera para tener un orden y cuando hay cosas como singularidades se acota por dentro. Generalmente se hace así. Ahora, con respecto a la corrección, nosotros hicimos una pauta y cualquier duda que tengan o comentario, no hay ningún problema. Ustedes me lo hacen llegar por correo y yo reviso sus comentarios si es necesario para poder cuadrar los criterios con el ayudante. Y lo que hicimos en la pauta es tratar de hacerlo lo más imparcial posible. Ahora, con respecto a la pregunta propiamente tal, se puede acotar por dentro, siempre y cuando sean singularidades, porque si acuatas todo por dentro, queda extremadamente desordenado y no se entiende absolutamente nada. Y el criterio siempre es acotar por fuera. Ok, perfecto. ¿Cuántos somos? 12 recién. Cualquier duda que tengan con respecto a las correcciones, insisto, me la hacen llegar y yo reviso directamente el trabajo, grabo un video y se los mando de vuelta. Si están en lo correcto, no hay ningún problema, se sube la nota. Si está normal, la nota se queda. Ahora, si está malo, la nota bajaría, digamos, pero esos son los riesgos de pedir una corrección. Profe, que acabo de entrar. ¿Qué estaba diciendo de la corrección? Y cualquier duda que tengan en la corrección, porque es una pauta que hago, que eso para hacer lo más imparcial posible, para que el ayudante no vea si está bonito o está feo, sino que simplemente tengamos parámetros. Si tienen alguna duda o comentario o creen que algo está mal corregido, me lo mandan en el comentario y yo lo reviso y se los devuelvo. Ay, es que yo le mandé un mail ayer con respecto a las notas, que tuve un pequeño problema. Sí, Sí, no he respondido a los correos de ayer todavía. ya, ya, van a saberlo, profe. Sí, lo veo a la tarde, empiezo a responder los correos de todos, porque ayer estaba subiendo las notas y estaba viendo, bueno, supongo que ya todos vieron el tema del control, traté de hacerlo lo más simple posible con el objetivo de que ustedes tengan un poco de noción de las clases y vayan generando dudas con respecto a la materia, porque eso es lo que vamos a meter en el informe y vamos a tener que empezar a meterlo con AutoCAD y con Civil, que es la idea del curso propiamente tal. Entonces, como les comenté, no es un curso difícil y la idea no es que memoricen todas las cosas que salen en la materia, sino que sepan aplicar las cosas. Y ve que la mayoría está bastante bien, así que no veo problema. Así que, a ver, somos 16. Voy a abrir el Civil para retomar desde la clase pasada. Este que está acá. Voy a compartir mi pantalla y para que cualquier persona que tenga dudas para que retomemos desde la clase pasada. Y adicional a eso, vamos a seguir con un poco de Civil para empezar a avanzar, para ya entrar en contexto. Lo otro que les quiero pedir, que a medida que avanzan las clases, empiecen a pensar con quién van a trabajar para hacer el proyecto. Recuerden que son parejas indisolubles y es mejor para todos que como es un proyecto grande, trabajan entre comillas menos. Si trabajan de a dos se pueden repartir el trabajo, los dos aprenden, se corrigen. Quien quiera trabajar solo, no hay ningún problema, pero los grupos son ideales, digamos. ¿Cuántos somos? Somos 18 ya. De los Andes, 2020. No sé si. Acá tengo el manual.
¿Alguien tiene una duda de la clase pasada para hacer algún repaso de algo, cómo cargar los puntos? ¿O todos tienen su clase pasada para poder partir desde acá? Vamos a ver el chat. Todos los grupos. Ok, si no hay dudas, entonces voy a retomar para empezar a avanzar un poco con la clase de Civil. Voy a cerrar esta cámara para poder ganar un poco en la pantalla yo. Y veamos. La clase pasada nosotros comenzamos a utilizar Civil y en esto vimos el manejo de puntos. Entonces vimos que nosotros podíamos manejar puntos, darle alguna descripción a los puntos, hacer una tabla de puntos y darle algunos formatos. Y lo que hicimos fue hacer 3 grupos de puntos que eran los árboles, la topografía base y apagado. Y vimos que los puntos eran en 2D o 3D, como este punto que está aquí, que sería un bloque. Ustedes pueden crear cualquier bloque o lo pueden tomar de internet y asignarlo a un punto y ya empezar un poco a manejar un poco más ese tipo de situaciones. Entonces, si ya sabemos trabajar con puntos, que no era nada muy complicado, que es como la mayoría de las cosas se hacen en Civil, vamos a pasar a la segunda parte, que es superficies. Y aquí ya vamos a empezar un poco más de como topografía propiamente tal. Entonces, las superficies juegan un papel sumamente importante en Civil 3D. Esto debido a la gran parte de las funciones que vamos a usar en Civil son a partir de la generación de superficies. En el presente punto vamos a tratar superficies de terreno que vamos a usar más adelante en el manual. Básicamente esto es la base para todo lo que vamos a hacer hacia adelante con Civil y análisis de superficie y superficie topográfica. En la clase pasada vimos que los puntos para crear superficies pueden estar tanto dentro del dibujo como en un archivo fuera del mismo. Y eso lo vimos en los puntos anteriores. Existen varias formas de crear superficies mediante puntos, por lo que los vamos a tratar como las más comunes. Pero lo más común es tratar con puntos que ya están importados. Entonces, nosotros tenemos estos puntos que ya los teníamos importados, entonces voy a abrir uno nuevo para hacer un repaso muy rápido de cómo traer esos puntos. File New, para usar su planilla, su template, perdón. Template Civil Universidad de los Andes, aquí está. Entonces nosotros habíamos trabajado con un archivo que era de punto este norte Z descripción, si no me equivoco. Entonces para volver a hacer eso lo que hacemos es en points, llamamos en Create Point Tools, venimos acá y vamos a elegir el formato que estábamos trabajando, si no me equivoco era este, punto este norte Z descripción, y vamos a buscarlo acá arriba, lo tomamos, lo abrimos, y yo lo agregué inmediatamente a un grupo de puntos para tener esta cosa ordenada, que era topografía base. Y lo voy a agregar a ese grupo de puntos. Eso fue lo que hicimos en la clase pasada como en primera instancia, y después jugamos un poco con los puntos, hicimos grupos, hicimos algunas cosas. Entonces, eso es que está acá. Y esto es lo que yo tengo como base en mi clase 2, que lo dejo como base. Entonces voy a partir de esta clase y la voy a guardar como clase 2 para seguir desde esa situación. Así no borro la base. Entonces, todos tienen un archivo de puntos, me da igual si está bonito o más feo para que me puedan seguir en esta clase. Chat o al habla. Ok. 1, 2, 3, ya, vamos. Ok. Entonces, si ya tenemos nuestro archivo de puntos, para poder crear una superficie utilizando puntos ya importados, que es lo que tenemos en este caso,
se puede realizar de dos formas distintas, mediante el Toolspace, que es lo más cómodo, que es la parte izquierda, haciendo clic sobre la superficie para crear una nueva, según se muestra en esta imagen, haremos botón derecho, crear superficie, se nos va a abrir esta situación, y vamos a elegir una superficie del tipo TIN, se debe asignar un nombre que en este caso le vamos a poner topografía base. Podemos agregar una descripción si así lo deseamos. Disculpen, me trapiqué un poco. Entonces vamos a hacer esto, vamos a crear una superficie y vamos a hacer topografía base. Esta es la forma más fácil de crear una superficie. Al igual que en las opciones de puntos, se puede elegir un estilo, y en este caso corresponde a curvas de nivel de 2 y 10 metros, que está por default, y con eso vamos a obtener la estructura de la nueva superficie que vamos a ver. Entonces vamos, antes de seguir, voy a venir a la clase 2, voy a cerrar mi grupo de puntos, y aquí en esta lengüeta que es superficies, voy a hacer botón derecho, crear una superficie, una Thin Surface. Tenemos varias opciones, yo recomiendo la Thin Surface porque la otra es una grilla y un poco más compleja. Con esto no tenemos ningún problema. Y vamos a hacer topografía base. Topografía base. Le podemos dar una descripción, si así lo queremos, pongamos clase 2, es necesario, no es necesario, pero por default esta superficie tiene curvas de nivel entre 2 y 10 metros. Y le decimos OK. Y no vemos absolutamente nada, porque no la hemos creado, no la hemos alimentado, pero si desplegamos aquí esta lengüeta, ya tenemos la topografía base creada como entidad. Entonces les pido que hagan eso para que podamos seguir y me puedan, y que nadie se pierda en esta creación. Profe, ¿lo puede repetir, porfa? Que cuando trato de crear una superficie de TIN me abre como el explorador de archivos y como que encuentre uno. Qué extraña. Voy a borrar esta superficie, la voy a borrar. Topografía base, la puedo borrar. Me quedo agarrada, así que voy a hacer undo, 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 undo. Ya. Entonces aquí tengo las superficies. ¿Ven? Superficie, botón derecho, crear superficie. Y se abre esta situación. Aquí le pongo topografía base. Y le puedo dar una descripción si quiero, solo si quiero. No es necesario. Y si le digo OK, debería cargarse aquí. ¿Lo ven? Y ahí está mi topografía base. Eso es. La otra opción es hacerlo acá arriba. Crear surface de acá arriba. Pero siempre es más fácil hacerlo del Toolspace, es como más cómodo. A mí me resultó. Lo había hecho había tratado de hacerla desde Create Surface, desde un team, por eso me trato de buscar. No, ese, ok. Gracias. Entonces ya todos deberían tener más o menos esa situación. Entonces, como pueden ver, tenemos una superficie creada, pero no tenemos nada, no la hemos alimentado. Es como una entidad a la que no les hemos agregado nada. ¿Cómo funciona este? El siguiente paso corresponde a alimentar la nueva superficie creada con datos. Lo que nosotros le vamos a alimentar son datos. Si vieron las clases, vieron que ya nosotros podemos tomar datos con un nivel, una estación total, y lo que vamos a tener es un archivo de puntos, un TXT, CSV, un Excel, pero vamos a tener un montón de puntos, que son los que ya tenemos aquí, que se tomaron en terreno. Básicamente son estos puntos que se tomaron en terreno. Y nosotros vamos a ir en el Toolspace, vamos a sobre la definición de nuestra topografía base y vamos a elegir grupos de puntos. Tenemos todas estas formas de alimentar la superficie, por bordes, quiebres, contornos que serían curvas de nivel, un archivo, elementos en el objeto, editar, archivo de puntos, muchas formas, pero lo más fácil, y en este caso es por un grupo de puntos. Entonces vamos a ir y vamos a elegir topografía base. Y al elegir topografía base deberíamos crear una superficie que se vea más o menos así, que son curvas de nivel cada 2 y 10 metros. Entonces lo voy a hacer. Voy a venir acá en topografía base, en definición, grupo de puntos, botón derecho, agregar y voy a elegir topografía base. Le digo aplicar
y le doy el OK. Y ahí veo mi superficie. Todos, Profe, ¿puedo hacerlo de nuevo, por favor? todo de nuevo, ningún problema. Entonces, ya tengo mi topografía base creada como entidad en la lengüeta de superficie. Dejen agrandar esta cosa un poco para acá para que se pueda ver mejor. Entonces, yo aquí en topografía base voy a la definición de mi topografía base y tengo todas estas formas de crearla. Bordes, líneas de quiebre, curvas de nivel, estos son curvas de nivel, pero lo que nosotros tenemos aquí son grupos de puntos, los que teníamos más arriba, que creamos la clase pasada. Entonces voy a agregar un grupo de puntos que sería mi topografía base. Si no tienen la topografía base creada como grupo, son todos los puntos, que son los mismos. Entonces vamos, OK. Y aquí la creé. Esa es mi superficie. Si yo tomo esta superficie y al igual que hice con los puntos, la parto en dos, model, en 2D y en 3D, debería ver algo como esto. Déjenme, voy a apagar el grupo de puntos, no lo voy a apagar. En Properties voy a subir el archivo apagado para que me moleste un poco menos y mostrar solamente la superficie, ¿ok? Entonces yo aquí en View, acá arriba, perdón, en Viewports, voy a hacer dos viewports verticales y en esta que está aquí la voy a dejar en planta y esta la voy a poner en isométrica. Y aquí pueden ver, tengo una superficie en planta y aquí tengo una superficie en isométrica. ¿Ok? Inténtenlo y vean cómo les resulta. Profe, ¿podría hacerlo de nuevo? Por supuesto. Ningún problema. ¿Qué hago todo de nuevo? Desde que sacó los puntos. O sea, desde aquí. ¿Desde aquí? Sí, ok. Sí. Ok, entonces aquí me cambié de archivo. Voy a venir acá, crear superficie. Sería una topografía base. No le voy a dar una descripción y la creo. ¿Sí? Entonces tengo mi superficie acá, mi topografía base. Y en la definición voy a ir a un grupo de puntos y lo voy a agregar. Y aquí tengo mi topografía base. Le digo aplicar y aceptar. Y lo creo. ¿De acuerdo? Y ahí tengo mi superficie. Y si la quiero partir en dos, para mirarlo como en 2D o en 3D, perdón, hago en Viewports. Voy a partir en dos viewports esta situación, en vertical. Este está en planta y este me lo puedo poner acá en una isométrica, que sería así. ¿Lo ven? Voy a volver a mi clase 2 original. Al igual que en la otra clase, si ustedes toman el elemento y le hacen botón derecho Object Viewer, pueden jugar con la superficie. Y esta es una superficie, esto ya es más entretenido, ¿ven? Se parece a una superficie real. Ahí está por abajo, ahí está por arriba. Y aquí ustedes pueden ver la conceptual en 3D, con puntos, pero si lo ven, ahora estamos jugando con una malla de verdad. Estamos tomando nuestra topografía y viendo cómo es. ¿Ok? Profesor, ¿Todos tienen una superficie que puedan ver? es que en mi caso se me hizo como una especie de cilindro como infinito para abajo. Entonces no sé. Compárteme la pantalla. A ver. Probablemente moviste un punto y lo tiraste a cero. Ahí está. Claramente tienes un punto que se fue a cero. ¿Y cómo puedo arreglar eso? Porque me sale hasta acá. Ah, claro, importé otro grupo de puntos sin querer antes también. Ahí. Importaste otro grupo de puntos, borra esos puntos, bórralo. Ay, sí. ¿Lo borraste? Ya. Sí, ahora hago todo de nuevo. Ahora,
Abre el Toolspace y dale botón derecho ahí en Point Groups, Reference, y ándate a la superficie nuevamente. ¿Dónde tienes la superficie? No, en el Toolspace. Perdón. Ah, en el Toolspace. Ándate a la superficie, botón derecho sobre topografía base y ponle Rebuild, la reconstruye. Rebuild. Rebuild. No, ahí aparece. Ahí. Ahí está. Entonces esto es para todos. Cada vez Gracias. que ustedes cambien un punto o algo pase, les va a tirar ese link amarillo que es un warning. No necesariamente está malo. En este caso, no vi tu nombre. Roberto. En este caso, Roberto, había cargado unos puntos probablemente intrusiando para practicar y quedaron abajo. Entonces le tiró un warning que habían dos superficies de puntos. Al borrarlos, le tiró un warning que borró puntos y después, por lo tanto, al borrar los puntos, cambia la superficie y se la reconstruye. Tenemos la que está. Entonces, los warnings no son malos a priori. Los warnings nos avisan cosas que estamos haciendo. ¿Ok? Ya, entonces todos tenemos esa superficie y la podemos ver. Veamos qué dice en el manual. La vemos así. Esto es básicamente porque la representación 2D está en curvas de nivel, sin embargo la vista 3D muestra la triangulación de la superficie. Esto es por el estilo que está definido y esto lo vimos ya en los puntos. Entonces veamos, si yo toco esta situación, le hago botón derecho, Surface Properties, o en su defecto, vengo por acá porque puedo llegar por los dos lados, botón derecho, Surface Properties, está en esta situación. Y si yo vengo aquí y edito esa situación y la voy a ver aquí en el display, en Plan, en Model, están con los contornos de mayor y menor, que son las curvas de nivel, pero en el Model, que es 3D, está con triángulos. ¿Lo ven? Si yo prendiera estas cosas, vería las curvas de nivel. Profe, no se ve nada. ¿Perdón? O sea, yo no veo nada. O sea, no estaba compartiendo la pantalla. Sí, lo Ah, estamos viendo, solo es que tenéis que ponerle fijar al lado. Ah, ¿ahora la ves? Lo repito. ¿a dónde lo voy a fijar? Que no me sale, pero... En la cámara del profe tenéis que poner fijar. ¿Todos ok? ¿Seguimos? Ya, ahí sí. Ya. Ok. Entonces lo que le estaba diciendo es que si ven en 2D y en 3D se ven distintos. Esto es exactamente por lo mismo que los puntos, por los estilos. Recuerden que en Civil todo es editable y tenemos un template asociado. Entonces en topografía base, si yo le hago botón derecho en Surface Properties, tengo esta superficie que es el tipo de 2 y 10 metros. Y si la abro aquí en editarla para mirarla, veo en el display que en 2D veo las curvas de nivel y en 3D no las veo, solamente veo triángulos. Y ese es el motivo. Yo las podría aprender, pero no tiene mucho sentido ver curvas de nivel en 3D. ¿Lo ven? Entonces, por eso todo aquí tiene que ver con los estilos. Voy a apagarlas para dejarlo tal cual como estaba. Y voy a volver a la vista que tener una sola cámara, viewport, una viewport. Entonces tengo una superficie y si yo la toco y le hago Object Viewer, puedo ver la superficie como en 3D. Entonces aquí esto ya es más bonito porque estamos viendo una superficie real. Recuerden que la clase pasada vimos que esta cosa quedaba en... ¿dónde quedaba? Quedaba como en una cordillera, no sé dónde. Aquí, era una cordillera, es como un monte de cerro. Pero eso netamente como para hacerlo un poco más didáctico. Entonces ahora seguimos. Una vez que creamos la superficie, también podemos, en el caso que nosotros, ejemplo, tuviéramos
una topografía X y nos dicen que se va a agregar una topografía Y que esté al lado, pero yo necesito solo para mirarla, por ejemplo, y no voy a trabajar con esa superficie, podría querer crear una superficie con puntos y no importar los puntos, sino solamente traer la superficie. Para hacer esto voy a hacerlo en un template y voy a crear una superficie de la forma, pero trayendo los puntos de un archivo de puntos y no importándolos. Veamos. ¿Cómo hago esto? Voy a cerrar este que está aquí para que lo vean. Voy a abrir nuevamente un file new. Voy a elegir el template de la Universidad de los Andes. Ahí está. Y voy a crear una superficie, que sería topografía base nuevamente. Voy a usar el mismo archivo. Pero aquí yo no tengo los puntos en el archivo, no los he traído. Entonces lo que hago es, por ejemplo, aquí en la definición, voy a un point files. Y hago exactamente lo mismo como para cargar los puntos. Ese era. Y lo traigo acá, que sería este que está aquí, open. Y lo cargo. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Si hago zoom extend, ahí está. Traje las mismas superficies que estábamos viendo, pero no traje los puntos. ¿Lo ven? No tengo puntos. Lo hice de otra forma. Traje un archivo de puntos. Eso es bastante útil cuando ustedes están analizando, por ejemplo, topografías sumamente extensas en que ustedes van a hacer solamente trazados y, por ejemplo, de anteproyectos. Entonces no les interesa mucho el análisis de puntos, sino más bien el trazado. Y para no densificar su archivo, que podría tener, si vamos de Santiago a Valparaíso, por ejemplo, millones de puntos, y no tener un archivo tan pesado, no traigo los puntos. Traigo solamente la superficie. ¿Ok? Es una forma asociada de trabajo que ustedes pueden tener. En nuestro caso, vamos a seguir trabajando con los puntos porque es la forma básica de trabajar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me siguen? ¿Todos hasta aquí? Ok. Profe, ¿puede Voy a hacerlo de nuevo, por favor? Disculpe. ¿Qué cosa? ¿Cargar los puntos sin traerlos? Sí, sí, eso mismo. Ok. Mira, voy a borrar esa superficie. La borro como cualquier archivo, cualquier cosa. Entonces, aquí si te fijas tengo un archivo nuevo, Drawing 3. Botón derecho, crear superficie, topografía base. Ya base, la escribí mal, pero no importa básicamente. Ok. Entonces, si yo hago aquí y voy a alimentarla, no tengo la opción de grupos de puntos porque no he traído puntos. Es un archivo nuevo en que no he traído puntos. Y supongamos que tengo una nube de puntos muy grande y no la quiero traer, entonces yo traigo alimento la superficie desde un archivo. Entonces, yo sé que mi archivo está en este formato, lo voy a buscar, le digo OK, me muestra los puntos, le digo OK, y hago zoom extend, y tengo mi superficie. Es la misma superficie que tengo en el otro archivo, con la diferencia de que no traje los puntos. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. La alimenté de otra forma. Y así vamos a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, imagínense que voy a hacer unas curvas de nivel un poco burdas. Imagínense que por algún motivo ustedes tienen solamente curvas de nivel. Supongamos que esas cosas que acabo de dibujar bien feas son curvas de nivel. ¿Ok? Puede pasar. Generalmente pasa cuando ustedes los llaman, como en mi caso, por alguna emergencia, porque alguien no pudo hacer un proyecto y no encuentra el archivo original, por lo tanto, no tienen archivos de puntos, no tienen superficie, no tienen malla, no tienen nada, pero en el plano están las curvas de nivel. Entonces, como esas curvas de nivel deberían tener cota, en este caso, por ejemplo, pongamos una cota aquí.
Voy a hacerlas de nuevo para hacerlo más fácil. Voy a hacer unas líneas. Imagínense que son curvas. Supongamos que tienen curvas de nivel. Estas deberían tener una cota, una elevación. Supongamos 100. Esta sería 101, por así decirlo. Y esta podría ser 102. Supongamos que son curvas de nivel. Y es lo único que tenemos. Yo podría crear una superficie. Botón derecho, crear una superficie. A base de nivel. Y esta la voy a alimentar a través de contornos. Digo, ok. ¿Lo ven? Object Viewer. Y aquí creo una superficie. ¿Lo ven? Entonces existen muchas formas de crear superficies, pero básicamente lo más común es que ustedes tengan los puntos, los carguen y carguen la superficie. Vamos a seguir desde aquí, que es la forma más tradicional. Tenemos una superficie y esta parte es importante. Copia de una superficie. En reiteradas ocasiones vamos a tener la necesidad de copiar o duplicar las superficies. Esto se puede realizar simplemente con el comando copiar de AutoCAD de la siguiente forma. Tecleamos el comando copiar y posteriormente en la superficie con cuestión a copiar y luego vamos a dar enter y el sistema asume que va a estar en 000 y luego le damos enter de nuevo para dejarlo exactamente donde estaba y vamos a obtener la copia. Y en el Toolspace es exactamente, imagínense que usted copia un archivo que se llama superficie, lo pegan y le va a poner un sufijo 1, imagínense en su escritorio. Vamos a ver cómo funciona esto. Si yo tengo esta superficie que se llama topografía base y yo quiero copiar esta superficie, por ejemplo, yo voy a hacer copiar, de copiar, escribo copiar, toco la superficie, enter, enter, enter. Lo que hice fue, la copio desde 0,00 a 0,000. ¿Qué hizo? Me copió la superficie exactamente igual. Perdón, estoy acá arriba. Dejen cerrar este archivo al lado para no enredarme. Que lo puedan ver. Me copió una superficie y le puso el sufijo 1. Y si yo me paro aquí, no veo nada. Está exactamente igual, porque técnicamente monté una arriba de la otra. Pero miren esto, si yo tomo el mouse y lo pongo arriba de la superficie y suelto el mouse, me entrega unos datos. Topografía base y topografía base 1. Y si ven, son los mismos datos de Z. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tengo una superficie que yo la copié, la puse exactamente donde mismo y está pegada a la otra superficie. Por lo tanto, tengo dos superficies exactamente en la misma cota. Intenten hacerlo. Voy a repetirlo. Voy a borrar. Entonces, ustedes escriben copiar, tocan la superficie y hacen enter, enter. Si se separan y tienen el mismo punto duplicado, lo lograron. Los escucho. ¿Lo logran? ¿No lo logran? Los escucho. Si tienen problemas, me comparten la pantalla, les sirve a todos. Roberto que me pregunta, ¿de qué nos sirve tener repetido todo?
para allá vamos en este momento, porque imagínate que nosotros tenemos que ver en un proyecto el escarpe. Entonces, una superficie, voy a tener que escarparla 20 centímetros o 30 centímetros. Entonces, copio mi superficie, la tengo en el mismo lugar, y la subo o la bajo con respecto a lo que yo necesite medir. ¿Queda claro para qué nos sirve este tipo de situaciones? Es para planificar movimientos de tierra principalmente sobre superficies topográficas. A Vicente le resultó, Roberto entendió. Necesito que la mayoría me siga. Es obvio que siempre alguien queda atrás y en las clases presenciales siempre pasaba también lo mismo. Entonces yo seguía, pero básicamente, si me van siguiendo, me van a pillar. Y si no, vemos esta cosa de nuevo y tienen una semana para poder lograrlo y generar dudas. Carmen Vicuña, Carmen meramente funcionó, Roberto, Vicente, ok, estamos ahí. Entonces, ya veamos, nos paramos en cualquier parte y aquí descubrimos que tenemos una topografía base en la que nosotros podemos pensar y tenemos una cota. Aquí me paré como 638,829 y mi copia está exactamente donde mismo. Veamos de qué sirve esto. Volúmenes entre superficies. El volumen que existe entre superficies es de suma importancia, esto debido a que en la mayoría de los trabajos será necesario ubicar el volumen del movimiento de tierra que sea necesario realizar. Para realizar esta labor, Civil 3D nos presenta la opción de volumen entre dos superficies. A partir de la copia de superficie que acabamos de hacer, vamos a provocar un cambio en una de ellas. Y es lo que le estaba explicando. Supongamos que necesitamos conocer el volumen de la capa vegetal de terreno natural, que es el escarpe. Suponemos, generalmente el mecánico de suelo, cuando ustedes hacen un proyecto, informa que el escarpe para sacarla del terreno vegetal son 20 o 30 centímetros. En este caso vamos a suponer que son 20 centímetros. Para esto modificaremos la copia de la superficie y la vamos a bajar 20 centímetros. También existe la opción de que su mandante les diga que tiene que rellenar. Aquí tendríamos que hacerlo al revés, subir 20 centímetros. Primero la vamos a bajar. Y necesitamos que la superficie copiada la vamos a mover con AutoCAD. Entonces la podemos mover 0,20. Y también lo podemos hacer a través del Toolspace. Yo prefiero hacerlo a través del Toolspace, pues si lo hacemos con comandos siempre está la opción de un poco más difícil de controlarlo. En cambio en el Toolspace nos queda el registro de lo que le hicimos a la superficie. Entonces en el Toolspace, si nosotros editamos la superficie, le ponemos menos 0,20 aquí, en raíz o baja, o lower, superficie, y lo vamos a lograr. Miren, lo voy a hacer. Topografía base, vengo para acá, en la definición de esa topografía base, la voy a editar, y aquí en editarla, si lo ven, dicen que la transformé, que es una copia, transformar está en 0,0,0, entonces por eso me gusta más utilizar el Toolspace. En Edit, la voy a subir o bajar, y por lo tanto la voy a bajar, menos 0,2. Y me acaba de decir en el historial de esta superficie que la acabo de bajar. Si lo ven, se ve como un poco desfasada. ¿Por qué pasa eso? Acá está la explicación. El valor debe ser negativo para bajarla. Está desfasada y esto es porque hay una leve variación de desfase entre las curvas de nivel y por eso se presenta como un poco chueca, por así decirlo. ¿Cómo podemos saber si nos resultó? Fácil. Nos paramos aquí y vemos que tenemos una diferencia de 20 centímetros entre una y otra superficie. Y eso básicamente en cualquier punto. Muevan su superficie 20 centímetros hacia abajo a través del comando edit y raise o lower surface. Obviamente tiene que ser menos 0,20 para que lo puedan lograr. ¿Dudas? Lo hago de nuevo, lo sigo. Sí, siempre está en metros porque recordemos que nuestro template está pensado en metros. A diferencia de AutoCAD, que nosotros definimos y podemos dibujar en lo que sea,
En Civil nosotros usamos el Civil Metric y tenemos las unidades aquí están en metros. ¿Quedó claro? ¿Quién le resulta? ¿Quién la bajó? ¿Quién la puede ver y puede comprobar que está 20 centímetros más abajo la otra superficie? Vicente me sigue, Carmen puede. Ok, tenemos dos personas que están. Roberto, ¿todo bien? Ok, entonces me van siguiendo. Como ven, o sea, estamos haciendo lo mismo que dice el manual, lo que se han quedado un poco atrás, no es muy... si siguen todas las instrucciones del manual lo van a lograr. Obviamente siempre es más fácil que alguien lo haga y lo vea, que es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Cómo podemos calcular esta superficie? Déjenme ver si alguien no, ok. Para hacer el cálculo del volumen debemos crear una superficie de volumen. Y esto se logra a través del Toolspace, con una única diferencia, que el tipo de superficie será volumétrica. Entonces vamos a elegir una Thin Volumen Surface. No elijan la grid porque tiene más comandos y hay que ver el tema de la grilla y orientación, y no es el objetivo. Nosotros vamos a usar solamente superficies Thin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar un nombre a nuestra superficie, una descripción, aquí le podríamos poner movimiento de tierras, y vamos a tener una superficie base y una superficie de comparación. Nuestra superficie base siempre es nuestra topografía base, porque ese es nuestro punto 00, por así decirlo. Y esta es nuestra superficie de comparación, es la topografía base 1, que fue la que movimos. Y aquí tenemos los factores de corte y relleno, en este caso es 1 y 1. No sé si ustedes han tenido un curso de materiales o algo por el estilo, donde pueden, pero a todo el mundo le ha pasado, que, por ejemplo, si hacen una excavación y sacan toda la tierra y la ponen al lado de la excavación, esa tierra no entra en la excavación. Eso es por el esponjamiento. Entonces, para la gente que trabaja con movimientos de tierra, puede calcular el esponjamiento aquí. ¿Ok? Veamos. No es nuestro caso, no voy a calcular esponjamiento, quiero netamente tener volumen geométrico. Entonces, yo vengo a las superficies, botón derecho, crear una superficie de volumen, una TIN, y voy a poner escarpe. La descripción le vamos a poner escarpe, solamente para jugar un poco. Nuestra superficie base es nuestra topografía, y nuestra superficie de comparación es la topografía base 1. Le digo OK y la creo. Y si se fijan acá en superficie, aquí está creada la superficie escarpe y tiene un logo, una forma distinta. Veamos, avancemos en nuestro manual y veamos qué va a pasar. Al realizar la acción anterior se genera nuestra superficie, que es la que estoy poniendo acá, que sería el volumen de escarpe. Para ver el cálculo del volumen del escarpe, hacemos clic derecho sobre la superficie que acabamos de crear y vamos a las propiedades de la misma y vamos a las estadísticas. Y ahí vamos a ver el corte y el relleno. Y entonces aquí les pregunto, ¿qué deberíamos ver en esta superficie? ¿Corte o relleno? ¿Ideas? Corte, correcto, corte. Deberíamos tener solo corte, no deberíamos tener nada más que corte. Entonces vamos a verlo. Vengo aquí, Surface Properties, la abro, voy a las estadísticas, y tiro el volumen, y lo que tengo aquí, que el relleno completo es 0 metros cúbicos, y el relleno, perdón, el corte, son 158.000 cubos. Y la diferencia entre esos dos es la misma, obviamente. Tenemos solamente corte en nuestra superficie. Si yo tomo mi superficie y la subo, recuerden que esta cosa se puede jugar y subir, y la subo 0.4 para dejarla
20 centímetros por arriba, cambia el escarpe, lo hago un rebuild, Surface Properties, y probablemente tenga lo mismo, pero de relleno. ¿Lo ven? Entonces voy a dejarla como estaba. Edit. Lo voy a bajar menos 0.4 para que quede donde estaba. Y lo vuelvo a recalcular y hago el rebuild. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una herramienta para calcular movimiento de tierras. En este caso calculamos corte, que sería nuestro escarpe propiamente tal. Háganlo y díganme cómo les va y si tienen dudas al respecto, porque el concepto deberían tenerlo claro. Si tomamos una superficie, la bajamos, tenemos solamente corte o escarpe en este caso. Si nosotros estamos haciendo un proyecto, probablemente vamos a tener corte y relleno, que es lo que vamos a hacer nosotros con nuestro proyecto a lo largo del semestre y el que me van a entregar. Ustedes van a tener corte y relleno asociado en su proyecto. ¿Les resulta su superficie volumétrica? Díganme, los sigo, dudas, compartan pantallas. Ok, Carmen Benavente me está siguiendo, todo funciona. José Ignacio también. Entonces lo que estamos viendo ahora es que tienen unos puntos y saben hacer superficie y saben hacer topografía. Entonces, en este momento, si ustedes, por ejemplo, los llamaran de hacer la práctica de alguna forma, ustedes estarían capacitados para hacer cálculo de movimiento de tierras. Así de simple. Supongamos que tienen una terraza minera o tienen algún emplazamiento, una cancha de fútbol. ¿Qué harían ustedes con sus conocimientos básicos de AutoCAD y Civil, con lo que saben hacer ahora? Tendrían una superficie que se las entregaría al topógrafo, ustedes la crearían, le pondrían un nombre, topografía base, tomarían su proyecto de CAD, por ejemplo, de una cancha de fútbol, y la pondríamos en nuestro terreno de topografía base. La dibujaríamos y, como tenemos un proyecto, le pondríamos las cotas a nuestra cancha de fútbol en las esquinas, por así decirlo, y crearíamos una segunda superficie que sería cancha de fútbol. Y con eso ustedes podrían tenerla y hacer un movimiento de tierra y podrían saber exactamente, calculado pero al callo, como se dice, cuánto es corte y relleno. ¿Lo imaginan? ¿Lo pueden ver? Entre comillas, ya están capacitados para trabajar en corte y relleno de materiales solamente con estos conocimientos. Ustedes pueden tener un proyecto, georreferenciarlo, marcar un PR, poner el proyecto, traerlo de un CAD, marcarlo en Civil, corte y relleno, y se lo entregan a su mandante. Solamente con estas 3 clases que han tenido. ¿Dudas hasta aquí? Prosigo. Vamos a ir a la siguiente parte, que es análisis de superficies. Una de las mayores bondades que posee Civil 3D es la capacidad de realizar análisis en las superficies, pudiendo tener un resultado gráfico de forma rápida. Vamos a realizar en este manual un análisis de altura y otro de pendientes para que sirvan de ejemplo para el estudiante y veamos cómo se hace esto. Para trabajar voy a hacer lo siguiente. En las superficies, en la información, la copia la voy a poner que no me la muestre para no confundirme, y el escarpe que acabo de realizar también le voy a dar las propiedades de que no me la muestre. Básicamente para quedarme solamente en vista con la topografía base, pues si yo me pongo aquí, sigue existiendo la otra superficie. Están todas las superficies ahí. ¿Las ven? Están las 3 superficies. El escarpe está 20 centímetros por abajo, me lo muestra, y me muestra las cotas de topografía base y topografía base 1. Yo le podría cambiar perfectamente el nombre de esta superficie y ponerle escarpe. ¿Ok? Ya se llama escarpe. Copia le voy a poner.
La otra ya se llama escarpe. ¿Lo ven? Entonces, si a ustedes les llega este archivo a sus manos, ustedes podrían ver perfectamente de qué se trata. ¿Cómo analizamos superficies? En el mundo normal, esta superficie debería tener la etiquetada a las curvas de nivel y ustedes lo verían, pero yo sé que cuesta a veces imaginarse cómo se comporta esta superficie en curvas de nivel. Entonces, pero nosotros tenemos una herramienta poderosa que es Civil. Entonces hago Viewer y la veo. Ok, así se comporta. Tengo una depresión, tengo un hoyo, la puedo girar, la puedo mirar, la puedo marcar, la puedo ver por abajo. Ya. O sea, ya ganamos con esta superficie. ¿A dónde voy con esto? Generalmente, ¿todos ok? Generalmente, cuando a mí, por trabajo, me ha tocado ir a terreno, y hago una calle, un loteo, alguna parte, siempre hay una persona que ya está viviendo aquí. Y créanme que el primero que llega siempre se pone aquí, en el hoyo. Y después alegan que se inundan, que les llega todo el agua, que no saben por qué pasa. Básicamente porque no tienen las herramientas para analizar una superficie, o no tienen los conocimientos. Si yo tomo esta superficie, la veo, la miro, veo inmediatamente dónde están los problemas. Denme un segundo. Nosotros sabemos inmediatamente dónde está el problema. Ahora, vamos a partir esto con un análisis de rango de alturas. ¿Cómo funciona esto? Esta cosa del análisis de rango de alturas. Este tipo de análisis es útil para tener una forma rápida. Denme un segundo. Se me está pegando una cosa acá. Una forma rápida y clara de cómo diferenciar alturas que posee nuestro terreno. Para esto tomaremos como ejemplo nuestra superficie de terreno natural, topografía base, como le hayamos puesto, y vamos a cambiar la forma de visualizar la superficie. Para esto en el Toolspace vamos a dar clic derecho sobre nuestra superficie y vamos a cambiar el estilo por elevación. Básicamente, vamos a cambiar el estilo a elevación. Y posteriormente vamos a ir a la pestaña de análisis y vamos a poner rangos de alturas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así. Vamos a elegir elevación y le vamos a poner 8 rangos de altura. Y luego deberíamos ver algo como esto. Voy a hacerlo y después quiero que ustedes lo hagan. Vengo acá, topografía base, lo toco, Surface Properties, voy a cambiarlo a elevación 2D, vengo al análisis, tengo 8 rangos para hacerlo igual que el manual, toco la flecha y lo tiro hacia abajo, y me da los rangos de elevación y con colores. Por ejemplo, el rojo más fuerte es el más bajo y el morado es el más alto. Si lo pongo a aplicar, ahora veo un análisis de rango de alturas de mi superficie. Háganlo, hagan esto y díganme si les resulta. Si no, me comparten pantalla porque esto ya es muy importante para el análisis de cualquier superficie. Díganme cómo les va. Joaquín, lo veo de inmediato. Todo de nuevo. Voy a hacer undo, undo, undo. Topografía base, botón derecho, Surface Properties, es lo más fácil, o si la tengo acá, botón derecho, Surface Properties. De las dos formas llego a la misma pestaña. Entonces la información, yo cambio el estilo de visualización por elevación de bandas 2D. Y en el análisis, por default me tira 8 rangos de alturas, le digo que sí, lo podría cambiar perfectamente. Pero para que quede igual que en el manual y no se pierdan, me tira los 8 rangos de altura. Entonces voy acá y le digo aceptar. Y cambió. ¿Sí? ¿Les resulta? A mí me resulta, pero me sigue mostrando las líneas. Es que probablemente no cambiaste el estilo de visualización. Son dos
mira, comparte la pantalla, porque Ya. lo que te acaba de pasar a ti, probablemente le pase le pase a varios. Entonces, veamos inmediatamente los errores que le sirven a todo el mundo. Es que lo que pasa es que tienes dos superficies. Mira, anda a topografía base, botón derecho, en el Toolspace. No, la de abajo, perdón, la de abajo. Topografía base 1. Botón derecho, Surface Properties. Y ándate a la información. Y ahí dile que no te la muestre en el Surface Style. No display. Ahí está. ¿Y por qué yo la veo como rotada y la de usted está como en otra rotación? Probablemente te equivocaste de archivo de puntos y elegiste en vez de punto este-norte, punto norte-este. Ah, sí, escogí norte-este. Da exactamente lo mismo. El tema es que eso es para mostrar que no es lo mismo como los cargues. Por lo tanto, cuando el archivo de puntos que te mandan, tú tienes que preguntar cómo funciona ese archivo, qué coordenadas tiene, para que represente lo que el topógrafo levantó, básicamente. Ya, perfecto. Gracias. Nosotros tenemos esta cosa que está acá, pero no es muy amigable. Entonces, lo que generalmente a mí me gusta hacer es como hacer esta cosa un poco más simbólica o más ilustrativa. Cuando yo trabajo y tengo que hacer análisis de superficie, lo que hago es esto. Vengo acá y, por ejemplo, el más bajo, yo generalmente le cambio el color a celeste, asociando lo que es agua de mar, por así decirlo, o borde costero. Después como que tengo arena, algo, y cuando voy subiendo, aquí yo le voy poniendo colores como, por ejemplo, un café, suponiendo que ya es tierra, después le pongo un color morado, y después le pongo un color blanco. Eso lo hago yo porque me imagino, en mi cabeza, por así decirlo, que voy del agua al cerro a la nieve. Y para mí es más fácil pensar las cosas así. Pero ese soy yo. Ustedes, depende de los colores que ustedes elijan, podrían verlo. Pero generalmente cuando yo trabajo, hago así. Entonces inmediatamente sé que el rojo es el más alto sin ver la tabla, sin analizar. Y sé que el celeste es el más bajo. ¿Se entiende? Pienso en mi cabeza, agua, arena, prado, pavimento, tierra, nieve. ¿De acuerdo? Pero una cosa netamente monística, por así decirlo, que me gusta hacer a mí. Nuestra superficie ha cambiado de aspecto y sin tener las curvas de nivel está una gama de colores y todo lo que ustedes pueden apreciar. Entonces, ahora, si ustedes ven esta superficie, ¿cuál es el punto más bajo? Este es el punto más bajo. Acá. ¿Cuáles son los puntos más altos? Estos son los puntos más altos. ¿Dónde no pondría una casa por ningún motivo? En este punto. ¿Por qué? Porque toda el agua va a llegar ahí. ¿Dónde no podría poner una casa? Probablemente por los lados de acá. Aquí habría que ser un parque inundable. Por lo tanto, su cancha de fútbol o su proyecto no debería estar aquí. ¿De acuerdo? Podríamos rellenar. Y con estas pequeñas herramientas ya tenemos un poder de análisis mucho mayor del que teníamos hace media hora o ayer. ¿Qué más vamos a hacer? Análisis de rango de pendientes. De la misma forma que en el caso anterior, un análisis de las pendientes que posee el terreno reviste especial importancia tanto en proyectos de ingeniería o proyectos viales, vamos a hacer el análisis de pendientes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el estilo a Slope Banding 2D y en este caso del ejemplo le vamos a poner 4 rangos y deberíamos tener estas pendientes de 0 al 10%, de 10 a 17, de 17 a 25 y aquí todo el resto que en este caso son 223%. Básicamente el cambio de altura es monstruoso en ese rango. Pasamos a una altura considerable, ya vemos que era un cerro, una cordillera. Venimos acá, Surface Properties, vamos a cambiar esta superficie y vamos a verla aquí como un Slope Banding 2D. Y en el análisis, lo vamos a poner acá, perdón, aquí elegir Slopes y dijimos que eran 4.
Tengo 4 colores, por lo tanto, las menores pendientes son rojas y las mayores pendientes son moradas. ¿Ok? Entonces, donde nosotros, si vemos esta cosa que está en este momento, y quisiéramos hacer un camino, el camino debería ser así. ¿Lo ven? Pues si yo paso de otra forma, tengo una variación de pendiente demasiado grande como para poder tirar un camino. Tendría taludes, muros de contención, demasiado movimiento de tierra. Entonces, en estos pocos minutos que hemos visto, tenemos un poder de decisión sobre un terreno que ni siquiera hemos ido a visitar y podemos saber a priori cómo pensarlo antes de tirar cualquier línea. Intenten hacer esto. Díganme si les funciona. Los escucho. ¿Podría mostrar de nuevo lo que hizo en las propiedades de superficie? Para el análisis de pendientes, Sí. todo de nuevo. Lo voy a poner acá. Mira, voy a devolverlo acá en 2 y 10. Lo tengo aquí. Toco esta situación. Hago botón derecho. Surface Properties. Y entonces yo voy a ir acá y voy a hacer contorno 2 y, slope banding. Pero yo tengo que en el análisis elegir acá slopes y darle el rango. Bueno, ya me quedó por default 4. Y con esta flecha los agrego, porque si no los agrego, por ejemplo, si quiero un 5, le agrego 5 y me va a crear automáticamente un quinto rango. Si le pongo 4, automáticamente me crea los 4 rangos. Le pongo aplicar y aceptar. Y veo esta especie de pelota con los colores. Y como lo estábamos viendo, las menores pendientes son rojas y las mayores pendientes son las celeste o morada. Entonces, si yo tengo menores pendientes en esta zona, yo quisiera hacer un camino, obviamente la forma ideal sería venirme por aquí. Si yo no tuviera esta herramienta y quisiera hacer un camino, podría cometer el error de venirme por acá o por acá. Y lo que haría sería un costo innecesario de movimiento de tierra y de contenciones por no analizar una superficie topográfica como se corresponde. ¿Cómo les va? ¿Lo logran? Carmen, sí. Nicolás Bustos, sí. José, sí. Sí. Ok. Entonces, ¿qué tenemos en esta situación? Tenemos esta imagen que está acá y ya tenemos esta forma de trabajar nuestra superficie. Entonces, nosotros lo entendemos porque lo acabamos de hacer, pero el tipo de análisis realizado en los puntos anteriores nos entrega en primera impresión el terreno a analizar, pero no necesariamente todo el mundo lo va a entender o todo el mundo tiene una mente espacial o gráfica como nosotros, la mayoría de los ingenieros los tiene, para interpretar planos, interpretar conceptos, ese tipo de situaciones. Entonces, Civil 3D posee las tablas de leyenda. Desde el menú de superficie vamos a seleccionar tabla de leyenda, que sería esta que está acá, y nos va a aparecer, la semana pasada utilizamos Point Tables, ahora nosotros vamos a utilizar la de superficies. Y una vez seleccionada, vamos a ver lo que nosotros queremos ver acá. Una vez seleccionada la opción de adicionar la tabla, nos va a usar un menú, y en el menú nos va a ofrecer y la vamos a escoger. En este caso vamos a hacer la tabla de pendientes. Vamos a verlo. Yo vengo aquí, por ejemplo, en anotación, adicionar tablas, adicionar una tabla de leyenda de superficie, y si me fijan, acá abajo me dice que la toque o la elige de una lista. Cuando yo tengo varias superficies, es mejor hacer una lista, entonces yo hago botón derecho y me da una lista de superficies. Y yo toco la que yo quiero. En este caso no es necesario, porque es la única que tengo visible. ¿Ven? Entonces podría haber elevaciones o slopes. Vamos a elegir la de slopes, pinchamos S. Quiero que sea dinámica, porque si a mí se me ocurre cambiarlo de 4 a 5 rangos, y pincho una esquina y la pongo ahí.
Entonces aquí yo tengo una tabla de lo que estoy viendo aquí en pantalla. Y de la misma forma, yo podría agregar una tabla, pincho mi superficie, y la otra era de elevaciones. Elevaciones, digo que sea dinámica, y la pincho ahí. Y aquí tengo mi tabla de elevaciones. Entonces, según lo que yo muestre, tengo una tabla que permite ver la situación tal cual la estoy viendo en terreno o yo la puedo apreciar para que cualquier persona la pueda ver en un informe o en un plano. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Lo logran? Inténtenlo. Aquí me gusta escucharlos porque tengo 4 o 5 personas que me están siguiendo y los que están teniendo problemas, si me comparten la pantalla, le podría servir al resto, que es lo mismo que en la clase. Siempre me siguen algunos más rápido y algunos quedan un poco atrás. Tenemos una semana para ponernos a nivel de cada clase y hacemos un pequeño repaso. Si tienen dudas, yo los veo. Entonces aquí puede Vicente, José Andrade también puede. Entonces, Roberto Vergara, todo bien. Si siguen los pasos, no deberían tener demasiados problemas para poder lograr esta situación. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda para hacer un alto en la clase antes de seguir? Ok, proseguimos. Anotación de superficies. Generalmente dentro del trabajo realizado mediante Civil 3D se necesita crear anotaciones en nuestras superficies. Estas pueden ser las cotas de las curvas de nivel, por ejemplo, o pueden ser cotas de altura o cualquier otra situación. Ahora veremos cómo vamos a anotar estas cotas y qué herramientas vamos a utilizar. Para crear textos que nos indiquen el nivel de las cotas, vamos al menú Superficies, y en la opción Labels, dentro del menú Anotaciones, y dentro de ella vamos a ver, por ejemplo, agregar curvas de nivel. Entonces, si venimos acá, vamos a Anotaciones, Superficies, tenemos todas estas opciones, y vamos a agregar curvas de nivel, una o varias. Y nos van a salir estas alternativas. Voy a mostrarlo para que me sigan. Voy a tomar esta superficie, le voy a dar botón derecho, Surface Properties, en información, lo voy a dejarla acá en 2 y 10, que era como la teníamos antes. Entonces vamos aquí en anotación, agregar etiquetas, en superficie. Entonces nosotros tenemos una etiqueta, una pendiente, una elevación. Vamos a partir con esta, que es contornos simples o contornos múltiples. Si yo los toco, me pide la superficie de la lista o que la toque, voy a tocar mi superficie y puedo venir así. Y si se fijan, atravesé las curvas de nivel y las etiqueté todas. De nuevo, voy a venir acá a agregar etiquetas, en superficies. Si le hago un contorno simple, yo puedo elegir una cota cualquiera, por ejemplo, esa. Perdón. Esa. Y puedo ir etiquetando de a una. Lo otro que hice fue venir acá, en superficie, múltiples contornos, de una lista, voy a elegir ahora, la misma que tengo acá, topografía base, y la puedo hacer así. ¿Ok? Intenten etiquetar su superficie. Y díganme si les resulta o no les resulta. Y si no les resulta, compartimos pantalla.
Profe, ¿cómo se hace para que toda la superficie tenga las cotas? Es que es manual, o sea, no es automático. Básicamente, si tú quieres que hacer algo como esto, es como la puedes tirar así, mira. Superficie múltiple, Ah, selecciono ya. la superficie y puedo empezar a recorrerla, ¿viste? Y puedo ponerle cotas por todos lados, digamos. Y la otra es hacerlo individual, ¿sí? Ya. ¿Te fijas? Ahí fue el trazado que yo hice. Y las puedo correr a mi antojo. Ujú. Eso es lo bueno de esta situación, porque las borro a mi antojo. No borro una, las borro todas, o agrego de a uno o agrego de muchas. ¿De acuerdo? Pueden, no pueden, me siguen, no me siguen. También podemos hacer dentro de esta situación, por ejemplo, imagínense que tenemos cualquier cosa aquí. Una casa, una pequeña cancha, una terraza, cualquier cosa. Yo toco la superficie para hacerlo más fácil. Add labels y podría ser, por ejemplo, un spot elevation. Y le pongo la cota. Entonces, si yo me paro al lado de esta situación, me entrega la misma cota, pero yo la estoy etiquetando. Y esa cota es dinámica. Cuando yo la ponga, toma la cota del lugar. ¿De acuerdo? Nuevamente los escucho. Dudas, ¿le funciona? ¿No le funciona? Comparten pantalla. Profe, una pregunta que esta montaña está hecha como con un número finito de puntos. ¿Y Ujú. cómo hace para que si yo me paro en cualquier lugar me estima la elevación? Lo que pasa es que es así, mira. Fíjate. Si yo tomo esta cosa que está aquí, le hago botón derecho, Surface Properties, yo puedo cambiar al estilo de triángulos, que es el que veíamos en 3D, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y si yo veo, deja prender todos los puntos que están acá, Properties. Topografía base, deja subirlo uno. Y me suman los puntos. Entonces lo que hace, que se triangula entre puntos. Entonces aquí tengo prismas, como se llaman estas situaciones. Una 3D Team, que básicamente así se triangulan todas las superficies. Entonces, mientras yo más densifique mis puntos, por algún requerimiento topográfico, más acertado voy a tener la cota estimativa de mi superficie. ¿Me explico? Sí. Si tú tienes, por ejemplo, una hectárea que es plana, probablemente tomes puntos cada 20 metros. Pero si tú tienes una quebrada que cambia cada medio metro, probablemente tú tengas que poner puntos cada medio metro o cada un metro. Eso depende ya del terreno. Lo vamos a ver un poco más adelante en las clases que les voy subiendo. ¿Cuál es la forma de cómo definir este tipo de situaciones? También depende de la escala que queramos presentar. Eso está normado. Voy a tomar esta cosa que está acá y la voy a subir 1 para que se me apaguen los puntos. Y voy a salir de aquí, Surface Properties, y creo que estaba así. A ver si alguien más tiene una pregunta. En lo último de nuevo, el punto, ok. Yo dibujé, recuerden que ustedes este AutoCAD, ustedes pueden dibujar cualquier cosa. Supongamos que es una cancha de fútbol. Veamos cuándo da mi ojo. Sí, podría ser. 57 por 118. Entonces, si yo quiero poner un punto acá, yo generalmente toco la superficie que quiero, hago Add Labels, Spot Elevation, y me pongo aquí. ¿Y qué hice? Puse una cota, un punto dinámico,
aquí. Entonces, a medida que yo, miren, si yo digo, ok, no quiero esta cosa aquí y la quiero acá, cambia. ¿Ven? ¿Se fijan? Entonces, todo el civil es dinámico y bastante útil cuando nosotros queremos ver alguna cosa asociada a modificaciones rápidas. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto sería edición de superficies. Entre las ediciones más comunes de una superficie está la de eliminar líneas pertenecientes a una triangulación. Esto es especialmente necesario ya que en la gran parte de los trabajos que se realizan en la geometría de la superficie, el programa tiende a generar superficies suponiendo zonas demasiado extensas. Y esto nos da errores. Y para minimizar los errores, nosotros podemos limpiar nuestras superficies a nuestro antojo. Generalmente el geomensor o el topógrafo los limpia, pero no los deja tan limpio o tan adecuado al trabajo como nosotros lo quisiéramos tener en ingeniería. Para ejemplificar esta situación, vamos a usar un archivo de puntos que se llama corredor, txt, y que tiene el formato punto norte, este, z, y está separado por espacio. Vamos a tener solamente la nube de puntos, corresponde a una topografía en un tramo de una zona de carretera, y lo vamos a llamar topografía. Y vamos a crear una cosa como esto. Entonces, los invito a crear esta situación. Bien, vamos a venir acá. Voy a crear un archivo nuevo, File New. Yo lo creo así porque tengo un template cargado que es el que yo trabajo, que tiene muchas más cosas. Entonces, por eso voy a buscar el de la Universidad de los Andes. Básicamente para que veamos lo mismo de la clase. Por eso no le doy nuevo directamente. Entonces, aquí en Home, en Points, vamos a ir a buscar los puntos que eran punto norte este z. Entonces serían punto norte este z, separado por espacio. Y vamos a buscar estos puntos que se llama corredor. Y dijimos que le íbamos a mandar a un archivo nuevo, a un grupo nuevo que se llama topografía, creo. Topografía. Digo OK y elijo esta situación que está acá. Déjenme que lo cargue. Lo dejé pegado, denme un segundo. Ahí está, voy a hacer zoom extend. Tengo un montón de puntos que están acá. Voy a ir a mi dibujo, el grupo de puntos. Básicamente lo que quiero hacer es, voy a mostrarlos como básicos, sin descripciones, simplemente para ver solo los puntos. Y voy a crear una superficie que se llame corredor. Corredor. Y quiero que sea de triángulos. Ok. Y ahora la voy a alimentar con los puntos que acabo de traer. Point groups. Profe, ¿y es lo mismo cargar los puntos antes a cargarlos como en la superficie directo? Sí y no. Porque si tú los cargas como la superficie directo, no tienen los puntos en pantalla. Es la única diferencia. Ah, ya. Es la única diferencia. So, yo lo hago acá para que vean exactamente lo mismo del manual, pero si lo haces así, te ahorras un paso. Ya, gracias. Entonces, si se fijan, es que quería mostrarles esta situación. Voy a display order, send to back para que vean. Si se fijan, ¿qué hizo aquí? Me trianguló en zonas que no debería triangularme. Porque si yo yo me paro aquí y me va a dar una cota, esa cota no existe. Ahí puedo tener cualquier cosa. Lo mismo estas zonas que están aquí, lo mismo estas zonas que están aquí.
Lo mismo estas zonas que están acá. ¿Ok? Entonces nosotros deberíamos editar esta situación para ajustar nuestro modelo a lo que realmente necesitamos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para eliminar estas líneas que no corresponden, lo ponemos en triángulos y vamos a venir de esta forma, Dame un segundo para volver acá arriba en la visualización. Vamos a eliminar la línea dando clic derecho y en la edición de nuestra superficie vamos a mostrar la imagen. Entonces, cuando ustedes tienen la superficie y la tocan, se despliega este menú arriba, de nuevo. Ustedes tocan la superficie, se despliega por default este menú arriba. Y en Edit Superficie, vamos a elegir la opción Delete Línea, borrar línea. Entonces yo voy a venir acá, por ejemplo, y voy a hacer así. Tac, botón derecho. ¿Vieron? Tac, botón derecho, y así, o puedo elegir varias. Y con el botón derecho, y voy editando mi superficie. Y con eso, lo que yo hago es agregar esta situación y que funcione correctamente. Le estoy quitando líneas que no tienen puntos asociados. Como no tienen puntos asociados, esa triangulación está errónea. Y con esta situación lo que yo estoy haciendo es dejándolo como a mí me gustaría que estuviera esa superficie. ¿Ok? Háganlo ustedes, prueben, inténtenlo y díganme cómo les va. Roberto, ¿los puntos me dices tú? ¿O los puedes agregar o no agregar? Da lo mismo. Los escucho para sus dudas, por favor. Que si se agregaron como puntos, sino como un grupo de puntos, da lo mismo. Carga la superficie con todos los puntos y se te va a cargar igual. Sino que generalmente uno los trae con un grupo de puntos ya predeterminado. ¿Les resulta? ¿No les resulta? Comentarios. ¿Sigo? ¿No sigo? Lo espero. Okay. Voy a volver acá y voy a volver al manual. Esa es una forma de editar superficies. La otra forma de editar superficies es adicionar fronteras. Aquí voy a hacer una pequeña trampa. Voy a copiar una superficie varias veces para poder mostrarles cómo funciona, digamos. Si bien la edición de fronteras se considera más bien como parte de la definición de una superficie y no como la edición, sí, técnicamente es una edición. Y lo vamos a ver en esta etapa porque básicamente modificamos la superficie.
Hay que destacar que en Civil 3D las fronteras se generan en base a una polilínea y tienen que tener al menos 3 puntos para definir el área. Estas fronteras, que se definen como boundaries, son usualmente con respecto al área de la polilínea, interior o exterior, y cortan o no la triangulación de la forma de la superficie. Para el ejemplo vamos a hacer esto. Vamos a usar este mismo archivo de puntos. En realidad aquí yo usé otro, se ve un poco distinto, pero la idea es la misma. Vamos a hacer un cuadrado y en el tool space vamos a ir a boundaries, que son nuestros bordes, y vamos en la definición y vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces vamos a hacer cosas como esta. Vamos a usar una frontera exterior que va a ser de un tipo outer, entonces va a rompernos todo lo que está afuera, pero no destructivo, y frontera exterior, perdón, destructivo, y vamos a hacer la otra que no sea no destructivo. Entonces vamos a modificar nuestra superficie de dos formas. Veamos cómo funciona esto. Voy a copiar esta cosa que está aquí. La superficie la voy a tirar hacia el lado. Y voy a hacer un rectángulo aquí. Y voy a tomar esta superficie, Surface Properties, y le voy a decir que sean triángulos. Y voy a copiar esta misma superficie y la voy a poner al lado. ¿Cómo se llama esta superficie? Se llama topografía base 1. Y esta se llama topografía base 2, debería llamarse. Base 1.1. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Supongamos que esta cosa que está aquí es un proyecto X, ya lo tengo terminado, nuevo, y quiero eliminar todo lo que está fuera de esa línea. Entonces aquí voy a aplicar un boundary. Y el boundary voy a aplicarlo como frontera exterior hacia afuera y no voy a dejar cliquear esa pantalla, por lo tanto me va a cortar en los triángulos. Veamos cómo funciona. Está en... Esta es topografía base 1, creo que les dije que se llamaba. Topografía base 1, vengo acá, en la definición, voy a hacer un boundary, voy a agregar el boundary, frontera exterior, outer, y no voy a pintar esa situación que está aquí, y voy a tocar esa cosa que está aquí. ¿Vieron lo que hace? Me corta con respecto a esa frontera toda la superficie, y me deja solamente la triangulación interior. De nuevo, yo tengo ese boundary, elijo mi superficie, porque la copié varias veces, entonces veo cómo se llama. Mi superficie se llama topografía base 1, voy a topografía base 1, voy a la definición, voy al boundary, agrego y le pongo frontera exterior, outer, y que no sea destructiva, y la voy a tocar. Ahí está. Y puedo hacer exactamente lo mismo al revés en este que está acá, que se llama base 1.1, porque lo copié, boundary, agregar, frontera exterior, outer, pero ahora pincho la casilla. Y si pincho la casilla no me va a romper los cuadrados, o los triángulos, perdón. Esa es la diferencia de hacer esas dos situaciones. Ese es un ejemplo. Yo perfectamente podría hacer un boundary así. Que a mí se me ocurriera. ¿Ok? Prueben, intenten, díganme cómo les va, si les resulta, no les resulta, me comparten pantalla, por favor, los escucho. Es la única forma que podamos tener un poco de retroalimentación. Ok, Carmen Benavente me sigue, está ok. Habían 2 o 3 personas más que me estaban siguiendo en todos los pasos, así que supongo que no deberíamos tener como problema al respecto. Esto de los boundaries es útil en diseño, probablemente no lo vamos a usar en el curso, pero sí a ustedes se los muestro para que sepan de qué se trata. Carlos Mata también está ok. Y no se sorprendan en el futuro cuando ustedes tengan que
trabajar probablemente con Civil o con AutoCAD ya en la vida real. Nos quedan 20 minutos, así que voy a avanzar un poquito. La próxima semana voy a retomar para todas las dudas que ustedes tienen y vamos a ver una cosa que se llama líneas de quiebre. Para ejemplificar el trabajo con líneas de quiebre, vamos a crear una polilínea 3D sobre nuestra superficie, la que representará la línea de quiebre, y veremos la diferencia entre estándar y no destructiva. Básicamente lo que nosotros hacemos con una línea de quiebre, lo que estoy mostrando aquí, por ejemplo, es esa cosa que está aquí. Pero imagínense que nosotros tenemos, voy a copiar esta superficie que está aquí, voy a tirar acá, la voy a tomar, le voy a hacer Surface Properties y la voy a dar en triángulos. Supongamos que esta es la superficie que nosotros tenemos y tenemos una línea de cierre de algún vecino que pasa por aquí. Y nuestra triangulación no está pasando por ahí. Entonces esta es una polilínea, pero al pasar por arriba de esta situación, lo que hace es que agarra cotas. Entonces se convierte en una polilínea 3D. Si ustedes se fijan, tiene cota. Si se fijan, tienen cota. ¿Ok? Entonces, esta es una línea que podría ser cualquier cosa, una solera, una línea de cierre, una reja, un muro o cualquier cosa por el estilo. Entonces, existe la posibilidad de usar cosas que se llaman líneas de quiebre. Entonces, la línea de quiebre puede ser del tipo estándar o no destructiva. Vamos a ver la diferencia de esas dos. Pero cualquier duda que ustedes tengan en Civil o en AutoCAD, ustedes pueden pinchar la tecla F1 y les va a saltar la ayuda de Civil o AutoCAD, como en este caso, y vamos a hacer una breakline en este caso. Breakline, lo buscamos, no se llama breakline, le puse una C que no corresponde. Breakline, veámosla en inglés, para ver la que nosotros andamos buscando. Breaklines. Entonces aquí están las breaklines, como se creían o toda la situación. Cualquier cosa que ustedes quieran está acá, y cuando ustedes la encuentren, por ejemplo, las propiedades de la vista de los breaklines, o cualquier duda que ustedes tengan asociada a los breaklines, o cualquier cosa que ustedes encuentren en Civil, ustedes la encuentran, la ven, por ejemplo, esta que está aquí, y después que no la encuentren, para que no tengan que estar traduciendo o pensando en inglés, la traducen en español. Y aquí les dice básicamente lo que es. Es una superficie, vamos a cortar una línea de rotura. Pero vamos a ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar esta que está aquí y la voy a copiar, la voy a poner al lado y vamos a ver la diferencia entre una y otra. La primera es la estándar y la otra es la no destructiva. Entonces vamos a ver cómo funciona esta situación. Es muy similar, es muy sutil. Esta superficie se llama base 2. Topografía base 2. Definición breakline. Vamos a agregar un breakline. Borde, lo voy a poner borde y estándar. La toco y miren lo que pasa. ¿Ven? Me triangula a lo largo de esa línea. Voy a ir a la superficie hacia atrás. Pero probablemente me corta. Y la misma voy a hacerla acá, pero esta se llama topografía base 2, 1. Breaklines, agregar, borde. Y esta voy a hacerla que no sea no destructiva. Entonces básicamente aquí no me va a destruir nada. Simplemente me va a triangular a través de esa línea. ¿Lo ven? ¿Ven la sutileza? Aquí me destruye para triangular hacia la línea, y aquí lo que me hace es que me agrega las situaciones. Depende de qué es lo que estén buscando, si les sirve o no les sirve la triangulación. Eso ya depende netamente. Yo generalmente uso la no destructiva para mantener la integridad de la superficie. Inténtenlo.
prueben, tienen toda una semana o tienen este rato y cuéntenme. Resulta, no resulta, lo intentan, es difícil, les grabo un video. Les voy a tratar de grabar un video dentro de la semana con esta situación, pues son cosas muy puntuales, no las vamos a usar probablemente en el curso, pero me gusta que las sepan para cuando se entregan. Vicente, a menos que en vacaciones, debería haber clases el miércoles. Así que les voy a mostrar una última herramienta que es muy útil y a todo el mundo le gusta, que se llama el recorrido del agua. Es una herramienta que con su simpleza y eficiencia es bastante útil para determinar situaciones de escurrimiento de agua. Entonces les voy a mostrar rápidamente cómo funciona. Aquí pueden leerlo como lo que les preparé, pero es más útil que yo les muestre. Veamos, si nosotros tenemos una superficie que está acá, voy a borrar esta línea y voy a borrar esta situación que está acá y esta que está acá para que tenga una superficie como limpia. Y yo quisiera poner, por ejemplo, una casa y quisiera saber dónde no tengo que poner esa casa. Ya tengo mis curvas de nivel, tengo el análisis de altura y el análisis de pendiente, pero ahora me falta saber hacia dónde va el agua. ¿Y cómo puedo hacer esto? Yo toco la superficie y hay una herramienta que se llama Water Drop. Yo la toco y se me despliega esta caja menú. Entonces me dice un layer, para no tener problemas, voy a crear un nuevo layer y le voy a poner agua. Básicamente para hacerlo más didáctico. El link agua lo voy a dejar como celeste. Un segundo, no me quiso agarrar el color. No me quiere agarrar el color, así que voy a agarrar otro para no pelear con ustedes. Voy a usar ese color, 100. Y me dice que yo seleccione un punto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es dejar caer una gota de agua virtual en esta superficie. Por ejemplo, si yo la dejo caer aquí, miren lo que pasa. El agua escurre hacia allá. Si yo la dejo caer aquí, el agua escurre hacia allá. Si yo la dejo caer aquí, el agua escurre hacia allá. Miren. El agua viene para acá. Entonces, ¿cuál sería el peor lugar para poner una casa en esta superficie? Esta zona. ¿Y qué deberíamos poner aquí? Nuestros colectores de agua lluvia, nuestras calles, nuestras plazas inundables o cualquier situación asociada. ¿Ok? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Lo pueden hacer? ¿No lo pueden hacer? Prueben, díganme. Lo puedo repetir inmediatamente. Estoy aquí, voy a hacer una trampa, voy a tocarlo, voy a hacer un select similar, selecciono todo lo que tengo acá y borro esas líneas que acabo de crear. Entonces yo voy a tocar la superficie y se despega acá arriba algo que se llama water drop, lo toco y me tira esta situación que está acá. Entonces yo vengo aquí y puedo elegir, por ejemplo, un layer. Ya había creado un layer, pero me está saltando en una ventana, en una segunda ventana, por eso no le puedo cambiar el color. Así que elijo un layer que ya tenga el color definido, solo por eso. OK. Y OK. Entonces me dice que seleccione un punto. Básicamente, mi cursor es una gota de agua imaginaria, yo la toco, y donde cae empieza a generar a través de la triangulación hacia dónde se va a dirigir el agua desde el punto en que yo dejo caer la gota. ¿Lo ven?
así se mueve el agua. Entonces, en toda esta zona, básicamente es la mejor forma. Miren, botón derecho, Surface Properties. Esta cosa era por Slope Banding, Análisis y Slope, y tenemos 4, lo vamos a tirar. Está acá. Si se fijan, el agua corre justamente por la parte que tenemos una zona de pendientes más o menos pareja. Entonces aquí tenemos todo un análisis asociado a una superficie que vamos a desarrollar en una clase. Entonces, con lo que ustedes acaban de ver, tienen la capacidad de analizar una superficie completa para cualquier proyecto. Loteo, pavimento, algún proyecto de plaza o cualquier cosa por el estilo. Entonces pueden analizar la superficie, georreferenciarla, comprar su certificado, calcular el movimiento de tierra y emplazar algo. Entonces, practiquen, jueguen con el programa, generen dudas, siempre van a tener problemas que no les va a resultar, a mí me resulta muy rápido porque llevo años haciendo esto, pero siempre van a tener problemas, y si tienen problemas, me contactan, me mandan el archivo y yo les digo cuál es el problema, les grabo un video y lo vemos. Así que básicamente eso es la clase por hoy. Si alguien tiene dudas, por favor los escucho. Si no tienen dudas, voy a dejar la clase hasta acá entonces. Insisto, cualquier consulta que tengan por correo, yo les respondo inmediatamente, lo antes posible, generalmente de un día para otro, para poder grabar el video, subirlo, analizarlo y mandarlo. Ahora, si estoy conectado, generalmente les respondo prácticamente de inmediato. Así que eso, a menos que alguien preguntó si hay clase el próximo miércoles, a menos que la facultad me indique que no hay clases, deberíamos tener clases. Así que eso por el momento, que estén bien. Hasta luego, voy a dejar de grabar.